La gran cámara quedó en silencio cuando el embajador Kate Nine dio un paso al frente. Su cuerpo de cristal captó la luz de docenas de soles diferentes que se filtraban a través de las amplias ventanas. A su alrededor se sentaban representantes de 47 mundos diferentes, cada uno más preocupado que el anterior. Ket-9 había vivido durante 300 años. Había visto guerras, plagas y desastres naturales que destruyeron sistemas estelares enteros, pero nada comparado con lo que estaba sucediendo ahora. El antiguo enemigo había regresado, y era más fuerte de lo que nadie hubiera imaginado. El Imperio Brex ha tomado 12 sistemas más en el último mes, anunció a Consejo. Su voz resonó en la cámara, cargando con el peso de miles de millones de vidas perdidas. Nuestras flotas combinadas no pueden detenerlos. Nuestros escudos se rompen como cristales bajo sus armas. Nuestros soldados se rinden incluso antes de que comience la batalla. Muy por encima de ellos, las pantallas holográficas mostraban el estado actual de la galaxia. Las zonas rojas marcaban el espacio controlado por los Vex, que se extendía como una enfermedad por el mapa estelar. La zona verde mostraba el territorio aliado, que se reducía cada día. Al ritmo actual, los mundos centrales caerían en 2 años. Dot, la comandante Yeya de la Fuerza de Defensa, Centurión, se puso de pie. Su piel azul palideció de miedo. ¿Qué sugiere que hagamos? Les hemos lanzado todo. Nuestras mejores naves, nuestros mejores guerreros, nuestra tecnología más avanzada. Nada funciona. Son demasiado fuertes, añadió el general Bix del sistema Taeti. Sus antebrazos gesticulaban con impotencia hacia los datos que flotaban ante ellos. Su armadura no puede ser perforada. Sus naves se reparan a sí mismas más rápido de lo que podemos dañarlas. Luchan como máquinas, que no sienten dolor ni miedo. Ket-9 asintió lentamente. Había esperado esta reacción. Todos los líderes militares de la galaxia habían llegado a la misma conclusión. El Brex no podía ser derrotado por medios convencionales, pero quedaba una opción, escondida en lo más profundo de los archivos más restringidos del Consejo. Hay algo que no hemos intentado, dijo Catton. Algo que hemos evitado porque lo consideramos demasiado peligroso. La cámara resonó con voces confusas. ¿Qué podría ser más peligroso que perder toda la galaxia ante el Imperio Vex? Ket-9 activó su pantalla personal. Nueva información apareció en el aire sobre los miembros del Consejo. La mayoría nunca había visto estos archivos. Estaban clasificados al más alto nivel, conocidos solo por unos pocos embajadores y oficiales militares de alto rango. Durante nuestra expansión inicial en la galaxia, nuestros equipos de reconocimiento descubrieron mundos que desafiaban toda lógica. Ket-9 explicó. Planetas donde la vida no debería existir, pero que prosperaron de formas que no podíamos comprender. Los clasificamos como mundos muertos y prohibimos todo contacto. La pantalla mostró imágenes que dejaron atónitos a varios miembros del Consejo. Mundos cubiertos de hielo tan espeso que el agua líquida debería ser imposible. Planetas con una gravedad tan fuerte que la mayoría de las especies serían aplastadas al instante. Otros con atmósferas tan tóxicas que respirarlas debería significar la muerte inmediata. ¿Por qué nos muestran esto?, preguntó la embajadora en el 7 de las colonias Vega. Sus tentáculos se retorcían de nerviosismo. ¿Qué tienen que ver los mundos muertos con nuestra crisis actual? No están muertos, respondió Ket-9. Están muy vivos, y los seres que evolucionaron en estos mundos desarrollaron capacidades que creíamos míticas. Más imágenes llenaron la cámara. Criaturas que podían sobrevivir en el vacío del espacio. Otras que podían levantar objetos mucho más pesados que ellos. Algunas que parecen prosperar con niveles de radiación que matarían a la mayoría de las especies galácticas en segundos. ¿Sugieres que contactemos con estos monstruos? La voz del general Bix tembló de incredulidad. Incluso si existieran, incluso si fueran reales, ¿por qué nos ayudarían? Probablemente nos ven como presas débiles. Ket-9 llevaba semanas lidiando con las mismas preguntas. Las especies de los mundos de la muerte eran desconocidas. Podrían ser hostiles. Podrían tener un pensamiento completamente alienígena, pero también eran la única opción que quedaba. Nuestros equipos de xenobiología creen que las especies de los mundos de la muerte poseerían ventajas naturales de las que nuestro enemigo carece. Continuó. Los Brex evolucionaron en un mundo pacífico con condiciones óptimas. Se hicieron fuertes gracias a la tecnología, no a la evolución. Las especies del mundo de la muerte se fortalecieron tras millones de años de supervivencia en condiciones imposibles. La Cámara de Consejo estalló en un debate.
Algunos miembros argumentaron que contactar con las especies del mundo de la muerte era un suicidio. Otros insistieron en que cualquier cosa era mejor que una derrota garantizada. La discusión continuó durante horas sin una resolución clara a la vista. Finalmente, la canciller Sara, de los mundos centrales, pidió silencio. Como líder de la civilización más poderosa de la galaxia, su palabra tenía un peso enorme. Había permanecido en silencio durante todo el debate, estudiando los archivos y escuchando cada argumento. Las matemáticas son simples, dijo. Su voz era tranquila pero firme. Si no hacemos nada, lo perderemos todo en 2 años. Si contactamos con estas especies de mundos muertos, podríamos perderlo todo inmediatamente o podríamos encontrar la ayuda que necesitamos. La decisión es obvia. 1 a 1, los miembros del Consejo emitieron sus votos. No fue unánime, pero fue decisivo. La moción fue aprobada por un margen significativo. Intentarían contactar con la especie de mundo muerto más cercana. K-9 sintió una mezcla de alivio y terror. Habían tomado la decisión, pero ahora tenían que actuar en consecuencia. El mundo muerto más cercano estaba a solo unos años luz de distancia, en un pequeño brazo espiral que la mayoría de las especies civilizadas evitaban. La estrella era amarilla y común. El tercer planeta mostraba señales de vida abundante a pesar de condiciones que deberían imposibilitar la existencia de organismos complejos. Me ofrezco voluntario para liderar la misión de contacto, anunció Keaton. Varios miembros del Consejo intentaron objetar, pero levantó una mano de cristal para pedir silencio. Esta era mi propuesta. Si falla, si estos seres destruyen nuestra nave y declaran la guerra a toda nuestra civilización, la responsabilidad debería ser solo mía. En cuestión de días, la nave diplomática, la Voz de la Armonía, estaba preparada para el viaje. Era la nave más avanzada de la flota galáctica, equipada con todos los sistemas de seguridad y dispositivos de comunicación posibles. Si la especie del mundo de la muerte se mostraba hostil, la nave podría transmitir una advertencia al resto de la galaxia antes de ser destruida. La tripulación era completamente voluntaria, formada por los mejores diplomáticos y científicos del espacio conocido. Sabían que tal vez no regresarían, pero también sabían que alguien tenía que intentarlo. La alternativa era ver cómo su civilización moría lentamente bajo la ocupación de los Brex. Mientras la nave se preparaba para partir, llegaron los informes finales del frente. 3 sistemas más habían caído. Los Brex aceleraban su avance, percibiendo que la resistencia galáctica se debilitaba. El tiempo se agotaba más rápido de lo que nadie había predicho. K-9 estaba en el puente mientras la Voz de la Armonía entraba en el hiperespacio. El viaje tomaría varios días, incluso con sus motores más rápidos. Durante ese tiempo, más mundos caerían. Miles de millones morirían o serían esclavizados. Todo dependía de lo que encontraran al llegar al mundo de la muerte. Los sensores de la nave ya habían detectado enormes señales de energía del planeta. La especie del mundo de la muerte poseía tecnología, posiblemente lo suficientemente avanzada como para ser útil, pero la tecnología significaba inteligencia, y la inteligencia podía significar salvación o destrucción. Mientras las estrellas informaban, K-9 se preguntó qué clase de seres podrían prosperar en un mundo que lo aniquilaba todo. ¿Serían monstruos impulsados por una violencia sin fin? ¿Serían tan alienígenas que la comunicación resultaría imposible? ¿O serían algo completamente distinto? ¿Algo que podría cambiar el curso de la historia galáctica? En pocos días, tendría la respuesta. El destino de 47 civilizaciones dependía de lo que viviera en ese mundo imposible que orbitaba una estrella amarilla. No tenían ni idea de quién acudiría cuando pidieran ayuda. Solo podían esperar que quien respondiera fuera lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al Imperio Vex y ganar. Capitán Hake Morrison estaba terminando su café de la mañana cuando llegó la alerta. Su nave, la UES Defiant, llevaba 3 meses patrullando el sistema exterior sin ver nada más emocionante que unos pocos asteroides dispersos. Ahora su oficial de comunicaciones le decía algo que debería haber sido imposible. Señor, tenemos un contacto masivo en el límite del sistema solar. El teniente Danny Foster informó desde su estación. Su voz transmitía una mezcla de emoción y confusión. Es enorme, capitán. Más grande que cualquier cosa de nuestra flota, y está transmitiendo en frecuencias que nunca antes habíamos visto. Morrison dejó su taza y se dirigió a la pantalla principal. El objeto parecía un punto brillante contra el campo estelar, pero el análisis informático mostró su verdadero tamaño.
La nave alienígena medía casi 2 kilómetros de largo y parecía estar hecha de materiales que sus sensores apenas podían identificar. ¿Alguna idea de qué quiere?, preguntó Morrison. Está intentando comunicarse, señor. La señal es compleja, como si pasara por algún tipo de programa de traducción. La doctora Hayes cree que puede decodificarlo. La doctora Lisa Hayes era la mejor experta en idiomas de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Si alguien podía descifrar lo que decían los extraterrestres, era ella. Morrison ordenó que todo se detuviera y esperó su informe. Mientras tanto, en la Tierra, la presidenta Ellen Carter recibía la misma información en las cámaras del Consejo de Defensa Global. La aparición de una nave extraterrestre había activado todos los protocolos de emergencia. Las bases militares de todo el mundo entraron en alerta máxima. Los científicos abandonaron sus proyectos actuales para centrarse en esta situación de primer contacto. ¿Qué sabemos de sus intenciones?, preguntó Carter al general Robert Kim, su asesor militar. Nada todavía, señora presidenta. La nave no ha realizado ningún movimiento hostil. Simplemente está ahí transmitiendo esa señal, pero está posicionada para correr o atacar dependiendo de nuestra respuesta. Carter asintió. La Tierra se había preparado para este momento durante décadas, desde que desarrollaron los viajes espaciales. Todas las historias de ciencia ficción y simulacros militares habían intentado predecir cómo sería el primer contacto. Ninguno de ellos había imaginado este punto en la Defiant. La doctora Hayes finalmente logró acceder al sistema de comunicación alienígena, lo que descubrió la impulsó a llamar al capitán Morrison de inmediato. «Jaque, necesitas escuchar esto», dijo por el intercomunicador. Su voz temblaba ligeramente. «Tengo una traducción parcial. Piden ayuda». Morrison corrió al laboratorio de lingüística donde Hayes había estado trabajando durante las últimas 6 horas. Las pantallas de las computadoras mostraban patrones de ondas, secuencias matemáticas y palabras en inglés que se formaban lentamente. «El software de traducción que usan es increíblemente avanzado», explicó Hayes. «Está aprendiendo nuestro idioma en tiempo real analizando nuestras transmisiones de radio y comunicaciones por Internet. Llevan días escuchándonos». «¿Qué dicen?», preguntó Morrison. Hayes activó la última traducción. La voz alienígena era extraña, como campanas de cristal intentando formar palabras humanas, pero el mensaje era claro. «Saludos a la gente del tercer mundo. Venimos del Consejo Galáctico que representa 47 civilizaciones. Nuestra galaxia se enfrenta a la destrucción de un antiguo enemigo. Hemos revisado nuestros registros y hemos descubierto que su mundo está clasificado como un mundo mortal, hogar de seres capaces de sobrevivir a condiciones imposibles. Solicitamos su ayuda en nuestro momento de mayor necesidad». Morrison miró fijamente la pantalla de traducción. «Un mundo mortal. ¿Creen que eso es la Tierra?». Al parecer, Hayes respondió. «Desde su perspectiva, nuestro planeta es increíblemente hostil. Alta gravedad, clima peligroso, atmósfera tóxica, formas de vida agresivas. Parecen asombrados de que hayamos desarrollado inteligencia en tales condiciones». El mensaje continuaba con más detalles sobre la guerra galáctica. El Imperio Brex era descrito como una fuerza imparable que había conquistado docenas de mundos. Su tecnología era superior a todo lo que la galaxia había visto jamás. Sus soldados eran descritos como guerreros perfectos que no sentían dolor ni miedo. «Nos ofrecen un trato». Hayes resumió tecnología, conocimiento y pertenencia a su comunidad galáctica a cambio de asistencia militar. «Quieren que luchemos en su guerra». Morrison contactó con el comando de la Tierra de inmediato. Esta decisión excedió con creces su autoridad. En cuestión de horas, el mensaje se había transmitido a todos los gobiernos importantes de la Tierra. Las Naciones Unidas convocaron una sesión de emergencia. Los líderes militares estudiaron la oferta alienígena desde todos los ángulos. El debate fue intenso. Algunos argumentaron que la Tierra debía mantenerse al margen de los conflictos alienígenas. Otros insistieron en que esta era la oportunidad de la humanidad de unirse a una civilización galáctica. Los líderes militares estaban particularmente interesados en la tecnología que ofrecían los alienígenas. La doctora Sarah Mitchell, la principal experta de la Tierra en xenobiología, estudió los datos alienígenas sobre el Imperio Vex. Lo que encontró fue preocupante, pero también alentador. Los Vex evolucionaron en un mundo con condiciones muy diferentes a las de la Tierra, informó al Consejo de Defensa. Baja gravedad, atmósfera tenue, temperaturas.
suaves. Se volvieron poderosos a través de la tecnología y la conquista, no por evolución natural. Nunca. Se enfrentaron a un enemigo que evolucionó en condiciones difíciles. El general Kim se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué dice, doctor? Digo que lo que los extraterrestres llaman un mundo mortal podría ser en realidad una ventaja. Evolucionamos para sobrevivir en un planeta que intentaba matarnos a diario. Desarrollamos capacidades físicas y mentales que las especies de mundos más sencillos nunca necesitaron. El debate continuó durante días mientras la nave alienígena esperaba pacientemente en los confines del sistema solar. Se intercambiaron más mensajes con los extraterrestres, proporcionando información detallada sobre su tecnología, su sociedad y su desesperada situación militar. Finalmente, el presidente Carter tomó la decisión. La Tierra ayudaría, pero bajo sus propios términos. Enviarían una expedición militar para evaluar la situación y brindar asistencia si era posible. A cambio, los extraterrestres compartirían su tecnología y garantizarían la independencia de la Tierra. El proceso de selección para la misión militar fue intenso. Necesitaban soldados que pudieran adaptarse a situaciones desconocidas, trabajar con aliados extraterrestres y enfrentarse a un enemigo como nunca antes habían encontrado. El equipo final era pequeño, pero altamente cualificado. El comandante DOT, Alex Bennett, fue elegido para liderar la misión. Había servido en conflictos en todo el mundo y tenía fama de usar tácticas innovadoras y una determinación inquebrantable. Su segunda al mando era la sargento mayor Kate Williams, veterana de las guerras coloniales de Marte, que había demostrado su valía en los entornos más hostiles que la humanidad había enfrentado hasta entonces. El teniente DOT, Danny Foster, a pesar de su juventud, fue seleccionado por sus habilidades técnicas y su capacidad para aprender nuevos sistemas con rapidez. El equipo también incluía especialistas en ingeniería, medicina y comunicaciones. Mientras el equipo humano se preparaba para partir, la nave alienígena se acercaba a la Tierra. Por primera vez, se pudo ver con telescopios desde la superficie. Era hermosa, con una belleza alienígena, suave y orgánica, como algo cultivado en lugar de construido. Los alienígenas, que se hacían llamar altarianos, sentían la misma curiosidad por la humanidad. El embajador Kate 9 estudió la historia militar humana y se sintió impresionado y perturbado a la vez. Los humanos libraban guerras constantemente entre sí y contra su entorno. Habían desarrollado armas y tácticas que la pacífica especie galáctica nunca había necesitado. «Son exactamente lo que necesitamos», informó Katnine al Consejo Galáctico. «Pero empiezo a preguntarme si realmente entendemos lo que les pedimos». El equipo humano abordó la nave alienígena un martes por la mañana que sería recordado como el día en que todo cambió. Mientras la nave se preparaba para abandonar el sistema solar terrestre, ninguno de ellos se dio cuenta de que estaban a punto de convertirse en los humanos más famosos de la historia galáctica. DOT, la nave Altarión, activó su motor más rápido que la luz, transportando a los soldados humanos hacia una guerra que pondría a prueba todo lo que creían saber sobre el combate, la supervivencia y lo que significaba ser humano en una galaxia llena de maravillas y terrores. El viaje a la estación Kepler duró 6 días a través del hiperespacio. El comandante Bennett y su equipo dedicaron el tiempo a aprender sobre sus aliados alienígenas y a estudiar todo lo que pudieron sobre el Imperio Rex. Lo que descubrieron dejó a los demás humanos en la nave muy callados. DOT, las especies galácticas no se parecían en nada a lo que la ciencia ficción terrestre había imaginado. Eran pacíficas, avanzadas y completamente desprevenidas para una guerra real. La mayoría nunca había visto violencia, más allá de pequeñas disputas. Sus armas estaban diseñadas para incapacitar en lugar de destruir. Sus tácticas se centraban en evitar el conflicto en lugar de ganarlo. Luchan como si estuvieran jugando, observó el sargento Williams tras ver las batallas grabadas. Reglas claras, bajas mínimas, todos se van a casa después. No me extraña que estén perdiendo. Teniente Foster estaba estudiando los informes de tecnología alienígena. Sus naves son increíbles. Escudos de energía, cascos autorreparables, armas capaces de destruir una ciudad. Pero fíjense en cómo las usan. Intentan minimizar los daños, evitar las zonas civiles y dar al enemigo la oportunidad de rendirse. Bennett asintió mientras revisaba los datos tácticos. Las fuerzas galácticas tenían todas las ventajas, excepto la voluntad de usarlas eficazmente. Luchaban para contener a los Rex, no para derrotarlos. Contra un enemigo que no mostraba tanta moderación, estaban condenados. DOT, cuando finalmente llegaron a la estación Kepler,
los humanos pudieron ver por primera vez al ejército galáctico en persona. La estación era enorme, fácilmente del tamaño de una ciudad pequeña. Cientos de naves de docenas de especies flotaban a su alrededor en perfecta formación. Dot, el almirante ZTH Prime, los recibió en la plataforma de atraque. Era alto y elegante, de piel azul pálido y ojos que parecían albergar la sabiduría de siglos. Su uniforme estaba inmaculado, decorado con símbolos de paz y cooperación. Todo en él hablaba de una civilización que jamás había conocido la verdadera adversidad. «Bienvenidos, humanos de la Tierra», dijo ZTH Prime en un inglés con acento. «Les agradecemos que hayan venido a ayudarnos en este momento de necesidad». Venet saludó al estilo militar humano. «Gracias por recibirnos, almirante. Estamos aquí para ayudar en todo lo que podamos». La sala de reuniones estaba llena de líderes militares de toda la galaxia. Los humanos se encontraron siendo los más bajos de la sala, rodeados de seres que los superaban en altura o poseían armas naturales como garras y blindaje. Sin embargo, a medida que avanzaba la sesión, Venet comenzó a comprender por qué estos seres superiores estaban perdiendo la guerra. Todas las discusiones tácticas terminaban de la misma manera. Los alienígenas presentaban un problema, debatían varias soluciones y luego elegían la opción que causara el menor daño a todos los involucrados. Hablaban de tasas de bajas aceptables como si cualquier baja fuera un fracaso. Se preocupaban más por la población civil que por los objetivos militares. «Los Brex han tomado las colonias mineras del sector Hélice», informó el general Yeager. «Podríamos recuperarlas, pero eso requeriría dañar la infraestructura civil. Quizás deberíamos centrarnos en proteger otros sistemas». Venet levantó la mano. La sala quedó en silencio. Estos seres nunca habían visto un humano y sentían curiosidad por la contribución de sus aliados de los mundos de la muerte. «¿Cuál es el valor estratégico de esas colonias mineras?», preguntó Venet. «Producen elementos raros esenciales para la tecnología avanzada», respondió ZTH Prime. «Pero el coste de recuperarlas sería enorme». «¿Y el coste de dejar que los Vex se las queden?». La pregunta pareció confundir a los oficiales alienígenas. Habían estado pensando en el coste inmediato de la batalla, no en las consecuencias a largo plazo de la derrota. Era una forma fundamentalmente diferente de abordar la guerra. La doctora Sarah Michie había acompañado al equipo militar para estudiar la biología y la tecnología alienígenas. Su primer informe a la Tierra fue inquietante. «La especie galáctica es físicamente superior a los humanos en casi todos los aspectos», escribió. «Más fuertes, más rápidos, más resistentes. Pero evolucionaron en mundos que nunca los obligaron a luchar por la supervivencia. No comprenden el concepto de guerra total. La diferencia se hizo evidente durante el primer ejercicio de entrenamiento conjunto. Los alienígenas demostraron sus armas y sistemas defensivos avanzados. Sus soldados se movieron con precisión y gracia, ejecutando maniobras complejas a la perfección. Todo era perfecto excepto por una cosa, Dodd. Cuando el teniente Foster simuló una lesión durante el ejercicio, toda la unidad alienígena dejó de luchar para ayudarlo. No podían continuar la misión mientras uno de los suyos estuviera herido, aunque solo fuera un entrenamiento. Dodd, el sargento Williams observaba esto con creciente asombro. Están tratando la guerra como un partido deportivo con reglas y árbitros. ¿Qué sucede cuando se enfrentan a un enemigo que no sigue sus reglas? La respuesta llegó antes de lo esperado. Se detectaron exploradores Brex acercándose a las defensas exteriores de la estación. El almirante ZTH Prime ordenó una respuesta defensiva estándar. Las naves formarían formaciones protectoras alrededor de la estación mientras los canales diplomáticos intentaban negociar una retirada. Venet solicitó permiso para observar la batalla desde el centro de mando. Lo que vio allí cambió todo lo que pensaba sobre la guerra galáctica. Los alienígenas lucharon con una tecnología increíble, pero sin instinto asesino. Apuntaron a los motores enemigos en lugar de a las armas. Ofrecieron términos de rendición en lugar de ataques urgentes. Se retiraron cuando podrían haber avanzado. ¿Por qué no destruyen su nave de mando?, preguntó Venet durante la batalla. La destrucción de naves de mando resultaría en bajas masivas, respondió ZTR. Preferimos inutilizar y capturar, pero mientras tienen cuidado, se están reagrupando y pidiendo refuerzos. El almirante miró a Venet con algo parecido a la confusión. Preferirías que los matáramos. Yo preferiría que ganaras. La batalla terminó con la retirada de los exploradores Beri tras sufrir daños mínimos. Habían recopilado información exhaustiva sobre las defensas de la estación y regresarían con una fuerza mayor.
Los oficiales galácticos la consideraron una defensa exitosa porque nadie había muerto. Todd, Bennett presentó su primer informe al comando terrestre esa noche. Las fuerzas galácticas tienen todas las ventajas, excepto la comprensión de que la guerra se trata de lograr objetivos, no de seguir reglas. Están luchando contra un enemigo que quiere esclavizar a toda la galaxia, y les preocupa ser educados. El análisis biológico de la doctora Michie fue aún más revelador. Había examinado la tecnología Brex capturada y había hecho un descubrimiento crucial. Los Brex no son guerreros físicamente superiores, informó. De hecho, son bastante frágiles. Dependen completamente de su tecnología para su protección y potencia de fuego. Si se elimina esa tecnología, son más débiles que la mayoría de las especies galácticas. Esta información lo cambió todo. Las fuerzas galácticas se habían sentido intimidadas por la invencibilidad de V, pero la verdad era diferente. Los V simplemente eran mejores usando sus ventajas sin piedad. El teniente Foster dedicó su tiempo a estudiar el equipo y las tácticas de los V. Lo que descubrió confirmó el análisis del Dr. Michie. Su blindaje es increíble, pero tiene debilidades. Sus armas son poderosas, pero se sobrecalientan. Sus naves son rápidas, pero no especialmente maniobrables. El problema no es que no puedan ser derrotados. El problema es que nadie ha intentado derrotarlos. La verdadera sorpresa llegó durante una reunión de estrategia 2 días después. Las fuerzas de Brex habían lanzado un gran asalto contra un sistema cercano, y la flota galáctica se preparaba para responder. Los alienígenas planearon otra defensa cuidadosamente medida, diseñada para minimizar las bajas y proteger a la población civil. Todd Bennett escuchó su plan y finalmente comprendió por qué el Consejo Galáctico había estado tan desesperado por contactar con una especie de mundo muerto. Estos seres estaban perdiendo la guerra, no porque carecieran de la capacidad de luchar, sino porque carecían de la voluntad de luchar como si su supervivencia dependiera de ello. Almirante, dijo Bennett en voz baja, ¿puedo hacer una sugerencia? Todo el personal de mando se giró para mirar al pequeño humano que había viajado a través de la galaxia para ayudarlos. No tenía ni idea de que estaban a punto de aprender lo que significaba luchar como un mortal. El ataque a la estación minera Gamma 7 comenzó a las 06:00 hora estándar galáctica. El almirante Supreme observó desde el centro de mando cómo las fuerzas de Brex abrumaban las defensas de la estación en la primera hora. Sus armas de energía atravesaban los escudos como si fueran de papel. Sus soldados avanzaban por los pasillos con precisión mecánica. La estación solicita asistencia de evacuación inmediata, informó la comandante Yeager. Su voz transmitía a la misma resignación que había marcado cada batalla contra los Bigs. Las posiciones defensivas están fallando. Calculamos una pérdida total en 3 horas. Bennett permaneció junto al almirante, observando la exhibición táctica con creciente frustración. La flota galáctica se había posicionado a salvo fuera de la zona de batalla, lista para rescatar a los supervivientes, pero no para luchar. Era el mismo patrón que había visto en cada enfrentamiento. Solicito permiso para desplegar a mi equipo, dijo Bennett. Prime lo miró con sorpresa. Comandante, la situación ya está perdida. Su gente se encaminaría hacia una muerte segura. Tal vez lo sorprendamos. El almirante dudó. Los humanos habían sido observadores hasta ahora, estudiando la guerra galáctica y ofreciendo sugerencias que incomodaban a los oficiales alienígenas. Esta sería su primera prueba real en combate. Muy bien, decidió Strime, pero quería dejar constancia de que esto iba en contra de mi recomendación. Bennett activó su sistema de comunicación. William Foster, prepara al equipo. Vamos a entrar en acción. La nave de transporte humana era pequeña y rudimentaria comparada con las naves galácticas. Había sido construida pensando en la funcionalidad más que en la elegancia, con un grueso blindaje y armas que parecían primitivas para los estándares alienígenas. Los oficiales galácticos se preguntaban en privado si sobreviviría al combate. Todd, la sargento Williams informó a su escuadrón durante la aproximación a la estación. Recuerden, estos Vers han estado ganando porque intimidan a todos los demás. Hacen creer al enemigo que son invencibles. Nuestro trabajo es demostrar que no lo son. El teniente Foster revisó su equipo por última vez. Los humanos portaban armas que disparaban proyectiles sólidos en lugar de rayos de energía. Su blindaje estaba hecho de metal y cerámica en lugar de campos de fuerza. Todo en ellos parecía anticuado comparado con la tecnología galáctica. 30 segundos para la inserción. El piloto anunció Dodd. La nave humana se estrelló con
tras la bahía de acoplamiento de la estación como un meteoro. Los soldados F se giraron hacia la nueva amenaza, esperando ver a otro grupo de defensores galácticos asustados. En cambio, encontraron algo que nunca habían visto en 40 mundos conquistados. Dud. Los humanos salieron disparando. Dud. La sargento Williams derribó de una patada la puerta de la esclusa de aire y abrió fuego de inmediato. Su rifle escupió balas que atravesaron la armadura de Berry como si fuera tela. Los soldados enemigos, acostumbrados a armas de energía que podían desviarse o absorberse, no tenían defensa contra simples proyectiles cinéticos. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse!, gritó Williams mientras su equipo se dispersaba por la bahía de atraque. Los Rex intentaron responder con sus tácticas habituales. Formaron posiciones defensivas y comenzaron a lanzar fuego de supresión con sus armas de energía contra las fuerzas galácticas. Esto habría sido suficiente para detener cualquier avance. Los alienígenas se pondrían a cubierto, pedirían apoyo y finalmente se retirarían. Los humanos hicieron algo diferente. Siguieron avanzando. La soldado Kelly Murphy recibió un impacto de un rifle de energía V-Rex. El rayo atravesó su armadura y le dejó un agujero humeante en el hombro. En lugar de retirarse para recibir tratamiento médico, cambió su rifle a su mano sana y siguió disparando. Los soldados Vex nunca habían visto nada igual. No se detendrían. Un guerrero Vex informó a su comandante: «Hemos herido a varios de ellos, pero siguen atacando». El comandante Brex estudió las exhibiciones tácticas con creciente confusión. Estos nuevos enemigos eran más pequeños y aparentemente más débiles que las especies galácticas que habían conquistado. Sus armas eran primitivas. Su armadura era rudimentaria. Sin embargo, luchaban con una ferocidad que desafiaba toda lógica. El teniente Foster lideró una maniobra de flanqueo a través de los túneles de mantenimiento de la estación. Su equipo se movió por espacios que habrían sido demasiado estrechos para la mayoría de las especies galácticas. Cuando emergieron tras las posiciones Brex, abrieron fuego a quemarropa. Los Brex habían sido entrenados para luchar contra enemigos que seguían ciertas reglas. Esperaban que los oponentes buscaran refugio a sufrir bajas, que se retiraran cuando los superaban en número, que se rindieran al ser derrotados. Era inevitable. Los humanos no hicieron ninguna de estas cosas. «Señor, están usando nuestro propio equipo contra nosotros», informó otro soldado de Berry presa de pánico. «Han capturado 3 de nuestras armas pesadas y las han desviado». El soldado Jaque Stevens, efectivamente, había capturado un cañón de energía Vex. El arma estaba diseñada para una especie con 4 brazos y una estructura de mano diferente, pero Stevens había descubierto cómo operarla de todos modos. Ahora, la estaba usando para destruir las posiciones defensivas de Berry desde dentro. El almirante Dot ZTH Prime supervisaba la batalla desde su nave de mando con creciente asombro. Las pantallas tácticas mostraban cosas imposibles. Los humanos no solo se mantenían firmes contra las fuerzas de FX, avanzaban. Estaban ganando. ¿Cómo lo hacen?, preguntó la comandante Jan Yeager. Su voz transmitía una mezcla de esperanza e incredulidad. La doctora Dot Mitchell, que monitoreaba desde la enfermería, dio la respuesta. Tratan cada herida como un inconveniente menor y cada problema táctico como un rompecabezas por resolver. Miren esto. En la pantalla, el sargento Williams había recibido metralla de un Vex. Granada. En lugar de buscar atención médica, usó su propia sangre para marcar las posiciones enemigas en la pared para sus compañeros de escuadrón. Luego continuó luchando. «Eso no es normal», observó Yayla. «Para los humanos, sí lo es», respondió Mitchell. «Evolucionaron en un mundo que intentaba matarlos a diario. El dolor es solo información. Las lesiones son solo otro problema que solucionar». El comandante Vex solicitó refuerzos cuando sus fuerzas comenzaron a desmoronarse. Esto nunca había sucedido antes. En todas las batallas anteriores, el enemigo finalmente se había retirado o rendido. Estos humanos parecían volverse más peligrosos a medida que sufrían bajas. «Luchan como si no tuvieran nada que perder», informó el comandante. «Cada vez que herimos a uno, los demás se vuelven más agresivos. No entiendo su psicología». El teniente Foster había llegado al reactor principal de la estación. En lugar de intentar desactivarlo con cuidado como lo harían las fuerzas galácticas, lo preparó como un arma improvisada. La explosión sería masiva, pero también eliminaría a las fuerzas Vex que controlaban el área de mando central. «Foster, es una locura», dijo William por radio.
La explosión destruirá la mitad de la estación, pero a todos los Vex de esa sección. ¿Tenemos que preocuparnos por los civiles? Negativo. Fueron evacuados en la primera hora. Entonces, demos a estos invasores algo que recordar. La explosión iluminó el espacio durante varios segundos. Cuando los escombros se dispersaron, toda la sección central de la estación había desaparecido. También 200 soldados Vex que creían estar a salvo. Todd, el almirante ZTH Prime miró la pantalla táctica conmocionado. Destruyeron parte de la estación para eliminar a las fuerzas enemigas. Así no es como se supone que funciona la guerra. Así es como funciona la guerra humana, respondió Bennett con calma. Destruimos lo que hay que destruir. Matamos a los enemigos que hay que matar. Ganamos guerras que hay que ganar. Las fuerzas Brex restantes estaban en plena retirada. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que tratara la guerra como una lucha a vida o muerte en lugar de una disputa territorial. Toda su doctrina táctica se basaba en luchar contra oponentes civilizados que valoraban sus propias vidas más que la victoria. Todd, mientras los equipos humanos se reagrupaban y contaban sus bajas, los observadores galácticos comenzaron a comprender lo que habían desatado. Los humanos no solo habían ganado una batalla, habían demostrado un enfoque completamente diferente al conflicto que revolucionó todas las suposiciones sobre la guerra. Todd, el capitán Morrison monitoreó todo el enfrentamiento desde la órbita. Su informe al mando terrestre fue breve y conciso. Misión cumplida. Fuerzas enemigas eliminadas. Estación asegurada. La galaxia está a punto de aprender qué sucede cuando pides ayuda a los habitantes de los mundos de la muerte. 6 meses después de la batalla en la estación minera Gamma 7, la guerra se veía completamente diferente. El Imperio Brex, que había conquistado un sistema tras otro con una eficiencia imparable, ahora se encontraba luchando contra un enemigo que se negaba a seguir cualquier patrón lógico de derrota. El teniente coronel Bennett se encontraba en el centro de mando de la estación Kepler, observando cómo fluían los informes desde toda la galaxia. Los humanos habían hecho más que solo ganar batallas. Habían enseñado a toda una civilización a luchar como si su supervivencia dependiera de ello. La tercera flota informa de la exitosa liberación de la nebulosa de la hélice. El almirante ZTH Prime anunció que su voz transmitía una confianza ausente 6 meses antes. Bajas mínimas de nuestro lado, destrucción total de las fuerzas de ocupación Rex. Bennett asintió con satisfacción. Las fuerzas galácticas estaban aprendiendo. Seguían usando su tecnología avanzada y superioridad numérica, pero ahora luchaban para ganar en lugar de minimizar el conflicto. El cambio había sido drástico y decisivo. Todd, la doctora, Sarah Mitchell se acercó con su último informe. Su función se había ampliado del estudio de la biología alienígena al análisis del impacto psicológico de la doctrina militar humana tanto en aliados como en enemigos. Los Brex solicitan otro alto el fuego, informó a Bennett. Esta es la 4ª vez en 2 meses. Sin embargo, su mensaje es diferente esta vez. Quieren entendernos. Esto no fue sorprendente. Los Vex habían construido su imperio conquistando especies que luchaban según patrones predecibles. Abrumaban las defensas enemigas, aceptaban la rendición e incorporaban nuevos territorios a su dominio. El proceso había funcionado a la perfección durante siglos. Entonces se encontraron con la humanidad. Todd, la primera sorpresa llegó cuando los humanos trataron las adversidades abrumadoras como un desafío personal en lugar de una razón para rendirse. Los comandantes Brex observaron con incredulidad cómo los soldados humanos luchaban con más fuerza cuando eran superados en número, no con mayor facilidad. Todd, la segunda sorpresa llegó cuando los humanos comenzaron a enseñar a otras especies a luchar de la misma manera. En cuestión de semanas, las fuerzas galácticas adoptaron tácticas humanas. Dejaron de ofrecer condiciones de rendición a las fuerzas Verex. Comenzaron a atacar naves de mando en lugar de intentar inutilizarlas. Comenzaron a tratar la guerra como algo que se ganaba en lugar de algo que se controlaba. Todd, el capitán Jaque Morrison había sido ascendido a almirante tras coordinar con éxito la liberación de 12 sistemas estelares. Su enfoque del combate naval había revolucionado la guerra galáctica. En lugar de las cuidadosas estrategias defensivas que preferían los comandantes alienígenas, Morrison luchó con agresividad y decisión. La clave está en comprender lo que valora el enemigo, explicó Morrison ante una reunión de líderes militares galácticos. Los Verex valoran su tecnología y su sentido de superioridad. Si se les quitan ambos, pierden la voluntad de luchar. Los humanos lo habían demostrado repetidamente batalla tras batalla.
Habían demostrado que las fuerzas Brex no eran invencibles ante enemigos que se negaban a ser intimidados. Su armadura avanzada podía ser penetrada. Sus armas de energía podían ser superadas. Su superioridad táctica no significaba nada cuando el enemigo cambiaba las reglas de combate. La sargento mayor Kate Williams había establecido programas de entrenamiento en docenas de mundos, enseñando a los soldados galácticos a luchar con determinación humana. Las clases eran populares, pero difíciles. Muchas especies alienígenas tenían dificultades con conceptos como pérdidas aceptables y sacrificios tácticos. Tienen que entender, explicó Williams a un grupo de oficiales en Turanos, la guerra no se trata de ser justo ni seguir las reglas. Se trata de lograr tus objetivos sin importar lo que se interponga en tu camino. Todo lo demás son solo detalles. La transformación no se limitó a las tácticas militares. Se habían asignado asesores humanos a todas las flotas galácticas principales, compartiendo no solo técnicas de combate, sino también el enfoque psicológico que convertía a los humanos en guerreros efectivos. El teniente Danny Foster, ahora ascendido comandante, se especializó en integración tecnológica. Trabajó con ingenieros alienígenas para modificar sus armas y naves para funciones de combate más agresivas. Los resultados fueron impresionantes. Tomamos sus sistemas defensivos y los convertimos en armas ofensivas, informó Foster Comando Terrestre. Sus generadores de escudos ahora pueden usarse para embestir naves enemigas. Sus sistemas médicos pueden configurarse para cirugía en el campo de batalla. Sus matrices de comunicación pueden interferir las señales enemigas mientras transmiten guerra psicológica. El Imperio Vex se encontró luchando contra un enemigo que se fortalecía con cada enfrentamiento. Cada batalla enseñaba a las fuerzas galácticas nuevas formas de explotar las debilidades de los Brex. Cada derrota reforzaba la determinación de los ejércitos aliados para ganar el siguiente enfrentamiento. El impacto psicológico en las fuerzas Brex fue devastador. Habían construido toda su identidad en torno a ser guerreros superiores invencibles. Enfrentarse a enemigos que los trataban como un obstáculo más a superar destrozó su confianza. No son guerreros, les dijo un oficial Vex capturado a sus interrogadores. Son algo más. Luchan como si el universo les debiera la victoria y quisieran cobrar su deuda. El Dr. Michie encontró esta observación particularmente interesante. La psicología humana era, en efecto, diferente a la de otras especies galácticas. Los humanos habían evolucionado en un mundo donde la supervivencia requería una lucha constante contra adversidades imposibles. Habían desarrollado una mentalidad que veía los desafíos como oportunidades en lugar de amenazas. No vemos a los Uberrex como enemigos invencibles, explicó al Consejo Galáctico. Los vemos como un problema que necesita solución, y los humanos son muy buenos resolviéndolos. La guerra llegó a su punto crítico durante la batalla de los mundos del núcleo. Las fuerzas Grey lanzaron su mayor ofensiva hasta la fecha, apuntando al corazón de la civilización galáctica. Debería haber sido su mayor victoria, pero se convirtió en su derrota final. El almirante Morrison comandaba los elementos de la flota humana mientras trabajaba en estrecha colaboración con el almirante ZTH Prime para coordinar la respuesta galáctica. El plan de batalla era pura estrategia humana adaptada a la tecnología galáctica. No intentarían detener el avance de los Uberrex. Lo dejarían triunfar y luego lo destruirían por completo. ¿Quieren que lleguen a los mundos del núcleo?, preguntó Z Prime durante la sesión de planificación. Quiero que piensen que han ganado, respondió Morrison. Entonces les mostraremos lo que significa perder. La batalla duró 3 días. Los Brex emplearon toda su flota de reserva en la ofensiva, creyendo que finalmente estaban aplastando la resistencia galáctica. Cuando las fuerzas humanas y aliadas contraatacaron, los Brex se encontraron atrapados en un sistema sin opciones de retirada y sin refuerzos. La destrucción fue total. El Imperio Vex perdió el 70% de su capacidad militar total en un solo combate. Y lo que es más importante, perdieron la ventaja psicológica que había hecho posible su conquista. En cuestión de semanas, los comandantes de FX comenzaron a solicitar negociaciones de alto el fuego. El mensaje siempre era el mismo. Querían comprender a la especie que los había derrotado. Querían aprender cómo seres de un mundo muerto habían cambiado la naturaleza de la guerra galáctica. La embajadora Lisa Hayes, ahora representante de la Tierra ante el Consejo Galáctico, se encontró explicando la naturaleza humana a seres que nunca habían experimentado verdaderas dificultades. No somos particularmente fuertes, inteligentes ni rápidos comparados con su gente.
les dijo a los representantes reunidos. Pero evolucionamos en un mundo que intentaba matarnos a diario. Sobrevivimos a convertirnos en la especie que nunca se rinde. App nunca acepta la derrota y nunca deja de luchar hasta ganar. El Consejo Galáctico reconoció formalmente a la Tierra no solo como un mundo miembro, sino como el cuartel general militar de la Alianza Galáctica. Se asignaron asesores humanos a cada comando militar importante. Los programas de entrenamiento humano se volvieron obligatorios para todas las fuerzas galácticas. El Imperio Brex, enfrentado a un enemigo que había cambiado fundamentalmente las reglas de la guerra, acordó un tratado de paz permanente. Mantendrían su actual territorios, pero nunca más intentarían conquistar otros mundos. Mientras la flota humana se preparaba para regresar a la Tierra, llevaban consigo la gratitud de 47 civilizaciones y el título no oficial que acompañaría a la humanidad a lo largo de la historia galáctica. Eran los habitantes de los mundos de la muerte que habían acudido cuando se les llamaba, luchado cuando era necesario y vencido cuando la victoria parecía imposible. Todd, el comandante Bennett, ahora general Bennett, se encontraba en el puente de su nave insignia cuando el sol de la Tierra apareció en la pantalla. Tras ellos, la galaxia estaba en paz por primera vez en siglos. Delante de ellos, el futuro de la humanidad entre las estrellas estaba asegurado. Todd, la especie del mundo de la muerte había demostrado que, a veces, el enemigo más peligroso es aquel que se niega a aceptar que no puede ganar.